Pues muy buenas tardes, continuamos en Onda Medina en directo y en Telemedina Canal 9, que lo pueden ver nuestros espectadores en diferido y por la televisión. Continuamos con elecciones 2023 en Medina del Campo, continuamos con la ronda de entrevistas a los partidos políticos y hoy toca el turno a Medina Primero. Tenemos con nosotros a Olga Moino. Olga, muchas gracias por haberte acercado hasta aquí. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Bueno, como siempre digo, pido disculpas si soy un poco preguntón con algunas de las cuestiones que se llevan en los programas, pero es mi obligación. Lo primero que le tengo que preguntar a Olga es, ¿qué problemas ha habido? Porque al principio no aparecieron en el boletín oficial. Claro, la gente se llevó una sorpresa cuando cogió el boletín y faltaba Medina Primero. Yo no sé si qué problema ha habido, por qué se ha tardado. Simplemente hemos hecho todo como el resto de partidos, pero la explicación que nos han dado en el juzgado, en la Junta Electoral, es que el funcionario que recogía esa documentación pues se le olvidó meterlo en la carpeta para llevarlo a la publicación del boletín. Esa es la explicación que nos dieron en... Un fallo humano. Un fallo humano, un fallo de un funcionario, además, así de claro. Ese señor nos dijo, además, muy tranquilo, porque nosotros íbamos con cierto nerviosismo, muy tranquilo, cuando fuimos a preguntar, pues que se le había olvidado, que en la carpeta donde tenían que ir 7, pues iban 6 y que ahí lo tenía, y efectivamente lo tenía al lado. Entonces yo le dije que cómo se iba a subsanar eso, que si inmediatamente esto iba a salir publicado en los siguientes días, y me dijo que no, que ya que había que esperar al día 2 de mayo, que era cuando salía ya la siguiente publicación. Con lo cual, en todos esos días, pues hemos estado como ahí un poquito esperando a ver si el día 2 de mayo aparecíamos, porque realmente nosotros lo hemos hecho todo pues como el resto de los partidos. Incluso había gente que decía que no se iba a presentar Medina Primero porque no aparecía en el boletín. Yo rápidamente nos pusimos en contacto con ellos y nos comentaron el tema. Una de las dudas que tengo es lo de, se habla de coalición, van coaligados, van en agrupación con otros partidos. ¿Medina Primero va agrupado con otros partidos, algún tipo de coalición? Bueno, pues nosotros hemos tenido la oportunidad de, siendo un partido local como somos, meramente con el ámbito de Medina del Campo, tener la oportunidad de ir junto a alguna otra formación también local para que juntando esos esfuerzos podamos intentar llegar a la Diputación Provincial. Esto es algo que en un principio nosotros no teníamos contemplado, Javier, pero sí que es cierto que viendo que en la anterior legislatura, en la actual todavía, pero bueno, en el anterior proceso, Medina Primero casi llegó a los 2.000 votos. Con un poquito más hubiéramos podido optar directamente a un diputado provincial. Vimos la posibilidad de que hay determinados temas que extrapolan el ámbito de Medina del Campo, que tenemos un interés grande en que desde la Diputación se nos resuelva y que a lo mejor de esta manera podíamos llegar a tener una voz en la Diputación. Te hablo de temas como, por ejemplo, el acceso al cementerio de los Llanos, que ha sido algo que nosotros desde el principio, desde la anterior legislatura, ya estábamos demandando, porque es un acceso que es una vía provincial, pertenece a la Diputación, pero que hemos demandado en numerosas ocasiones que se mejore un acceso para que la gente pueda ir caminando hacia el cementerio y no se nos ha hecho caso por parte de la Diputación. Viendo un poco los desdenes desde la Diputación Provincial, pues sí que dijimos, pues vamos a ver si podemos llegar a conformar y poder tener voz en ese ámbito también, en el ámbito provincial. Bueno, la propia comunicación con la comarca. Al final la comarca está todos representados en Diputación. Medina Primero aparece como formación política en las anteriores elecciones, como un partido de Medina del Campo, y aparece, bueno, como una bomba, tiene un grandísimo resultado, 4 concejales, pero tienen una marcada campaña. Estaban en desacuerdo. Claro, no es lo mismo hacer una campaña cuando no se ha gobernado o cuando no se ha tenido responsabilidad de gobierno, que a lo mejor esta campaña que se tiene responsabilidad de gobierno. La campaña fue muy marcada contra los anteriores que estaban en el ayuntamiento, en este caso contra Teresa, el Partido Socialista, y Gana Medina, que eran los anteriores que estaban gobernando. Pero claro, ¿esta campaña en qué cambia? Porque Medina Primero ha tenido cierta parte de responsabilidad de gobierno dentro de lo que a ellos les ha correspondido. ¿En qué cambia el planteamiento de una campaña con respecto a la otra? Bueno, como bien apuntas, en la anterior campaña nosotros
nos presentábamos a Medina del Campo. Nos presentábamos como una formación nueva, ciudadana, en la que lo más importante era esa escucha directa con los vecinos y que no sabíamos muy bien cómo nos iba a salir, Javier, realmente, porque preparamos un partido político con todos los trámites burocráticos que eso conlleva de una manera express, lo hicimos rapidísimo. Hicimos una campaña a pie de calle con la gente, hicimos un programa electoral basado en las encuestas que repartimos, recogimos y consensuamos con los vecinos y creo que ese fue el éxito de Medina primero. El cambio en lo que normalmente estamos acostumbrados. El planteamiento de campaña de una a otra. Sí, sí. Entonces, respecto a la anterior, bueno, pues nosotros en la anterior campaña íbamos a presentarnos, no nos conocía la gente. En esta ya creo que tenemos una trayectoria consolidada. La gente ya nos conoce, la gente ya ha tenido ocasión de interpelarnos. La figura del concejal 24 horas que nosotros hemos puesto encima de la mesa ha sido un éxito absoluto. La gente no está acostumbrada a tener al otro lado del teléfono un interlocutor directo desde el ayuntamiento que resuelva o que aclare en algún momento temas planteados por el ciudadano, por el vecino, y creo que eso es la frescura que ha aportado Medina primero respecto a lo que hay en otras formaciones. Pero lo que ha cambiado de la antigua campaña, que es lo que me estás preguntando, a la de ahora, es que nosotros ahora mismo sabemos cómo se puede gobernar en Medina del Campo. Nosotros ahora sabemos cómo es el ayuntamiento de Medina del Campo desde dentro, que no es fácil cuando estás en la oposición, porque la oposición es fría y muchas veces no te enteras de muchas cosas. Hay que estar ahí, hay que enterarse. Ahora sabemos que tenemos la capacidad, los valores humanos para acometer esa reforma importante que Medina del Campo necesita y que se hace desde dentro, tutelando el ayuntamiento, y vamos de una manera muy tranquila y en positivo. Y en positivo te digo, Javier, porque creemos que el ciudadano está cansado de crispación. El ciudadano está cansado del y tú más, el ciudadano está cansado de que las cosas no prosperen simplemente porque hay determinados pujas entre las ideologías políticas que al final no dejan prosperar lo local, lo cotidiano. Y yo creo que eso es lo que desde Medina primero estamos recogiendo muy bien, porque un poquito nuestro programa sigue siendo como el anterior, recogido en el sentir de los vecinos a través de esas encuestas y dando continuidad a los proyectos que ya hemos estado echando en marcha, con lo cual sí que vemos que hay que dar continuidad y la continuidad se da desde la transparencia, se da desde la tranquilidad, dando explicaciones y recogiendo también críticas. Para todo eso estamos aquí y acometemos esta campaña de esta manera, tranquila y en positivo. Haber tenido responsabilidad de gobierno pone a un grupo político los pies en el suelo a la hora de hacer un programa electoral. Bueno, pues realmente ver las cosas que nos encantaría que todos... no traen el milagro de los panes y los peces. Sí, pero realmente nosotros nunca hemos ido por ahí. Medina primero siempre ha sido muy consciente de lo que se podía hacer. Es verdad que todos buscamos lo ideal, buscamos ese despegue que todos ansiamos y muchas veces desde la ilusión no vemos las cosas con la dificultad que se plantean. Pero sí que te puedo decir que siempre hemos sido muy conscientes y muy realistas, Javier, de lo que se puede hacer. No tenemos que olvidar que nosotros dentro del grupo de gobierno íbamos con unos apoyos muy limitados, 4 concejales frente a los 12 que conformábamos al final un tercio del equipo de gobierno. Y cuando nosotros consensuamos el pacto con el Partido Popular, pedimos lo que creíamos que podíamos acometer y a lo que podíamos llegar. O sea, hemos sido muy honestos en lo que nosotros hemos solicitado porque realmente veíamos que ya habiéndose iniciado la legislatura, querer cambiar a mitad del partido, un poquito antes de mitad del tiempo, un poquito las reglas del juego, pues iba a ir en detrimento de los intereses de Medina del Campo. ¿Líneas rojas a la hora de pactar? ¿Te refieres a futuro? A futuro. Yo le pregunto a todos los partidos, ¿alguna línea roja a la hora de pactar con un grupo, no pactaría con pues con Vox, con Gana Medina, con el Partido Social? No sé, hay 7 partidos. Sí. Que si hay alguna línea roja. Tenemos un abanico de posibilidades, pero yo soy muy franca y muy honesta. Represento a una formación, a un grupo humano que lo que tiene claro es que quiere sacar adelante su programa electoral. Quiere sacar adelante lo que ha hablado con los vecinos, lo que ha estado escuchando a los vecinos, con lo que se ha ilusionado con los vecinos, y lo que tenemos claro es que nosotros queremos gobernar en solitario
porque sabemos que quien tiene la vara de mando es el que puede ejecutar al final las acciones necesarias, sean duras o menos duras, pero al final sabemos que quien tiene la vara es quien puede ejecutar ese tipo de acciones necesarias para cambiar Medina. ¿Líneas rojas? Pues hombre, yo creo que lo fundamental es llevar adelante un programa que hemos consensuado con los vecinos. Ese programa es el que Medina Primero tiene comprometido con los vecinos y es el que nosotros nos tenemos que dejar la piel para llevar adelante. Si ustedes se consensúan el programa, ustedes pactarían con cualquiera siempre y cuando sacaran el mayor número de puntos en su programa. Nosotros lo que buscaríamos sería llevar el bastón de mando del ayuntamiento. Eso es lo primero que nosotros queremos. O sea, el primer pacto sería si nosotros podemos gobernar. Efectivamente. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. En estos años que hemos tenido la cogobernanza con el equipo popular en esa proporción que hemos hablado antes, hemos visto que ha habido muchas de las cosas que nosotros hemos puesto encima de la mesa y que finalmente pues no se han podido llevar a cabo. Y no se han podido llevar a cabo porque quien lideraba el ayuntamiento al final es el alcalde, que es el que lo tiene que hacer. Yo en muchas ocasiones he ido reuniéndome, pidiendo distintos encuentros con distintas formaciones a nivel institucional, pero al final quien tiene que liderar esos encuentros para que realmente reviertan en el bien de Medina del Campo tiene que ser el alcalde. En este caso la alcaldesa, que es lo que buscamos desde Medina Primero. Dos mujeres se presentan. Sí. Hay dos mujeres que se presentan por las distintas formaciones, 5 hombres y 2 mujeres, no quiero equivocarme. Vamos a hablar del programa electoral. Vamos a intentar quedarnos en aquellas cuestiones que necesiten un poco más de explicación que la propia literatura, y hay algunas que son muy claritas y no necesitan más explicación. El ayuntamiento ha de ser la casa de todos, eliminar la cita previa. La cita previa se puso con el COVID y se ha quedado instalada. Como tantas cosas, Javier. La pandemia ha marcado un punto de inflexión, eso es así, en nuestro vivir, en nuestra cotidianidad, y nosotros vemos que ahora mismo no es necesaria el mantener ese servicio de cita previa, porque de alguna manera coarta la cercanía de los vecinos a entrar. Y la agilidad, a lo mejor. Exactamente. Es que además el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano. Es algo que nosotros siempre hemos defendido. En el anterior programa electoral incluso decíamos que se abriera por la tarde para poder dar cobertura a ciertos profesionales que por la mañana era imposible que llegaran ahí. Llegó la pandemia, lo cambió todo, activó todo el tema de la administración telemática, o sea, de realmente hacerlo todo vía telemática, pero creemos que no es lo mejor para Medina del Campo. Cuando yo vi en unas declaraciones al consejero de Presidencia, que ahora ya no lo es, Jesús Julio Carnero, haciendo el anuncio de que desde la Junta de Castilla y León eliminaban la cita previa, yo llamé al alcalde y le comenté, oye, si esto lo hacen en la Junta, nosotros, por supuesto. Y me comentó, no es tan fácil, Olga, vamos a ver y tal. Entonces yo creo que es que si en la Junta, que es una organización enorme, una administración bastante compleja, lo han llevado a cabo, yo creo que en el ayuntamiento es algo que tenemos que ser totalmente capaces de hacerlo. El tema del taxi será un punto importante. ¿Cuál es el tema del taxi? El tema Porque del la taxi, gente lo lee aquí. El tema del taxi será un punto importante. Nosotros, antes de estar en el equipo de gobierno, una de las primeras mociones que llevábamos como Medina Primero era el tema de hacer un reglamento sobre el taxi porque es un servicio público. Este servicio público, en algunas ocasiones, pues la gente eleva quejas porque entiende que no se da de la manera en la que realmente tiene que estar contemplado un servicio público. Otra cosa es un servicio privado que tú contratas y, bueno, puedes tener mejor o peor percepción de él. Pero siendo un servicio público tenemos que garantizar a los ciudadanos que es público. Entonces, yo he intentado como teniente de alcalde tener algún punto de encuentro con el mundo del taxi. No hay una asociación, que es la primera dificultad que tenemos. Los profesionales no están asociados, con lo cual ha habido que llamar ellos deciden sus horarios, efectivamente, cuando vienen, cuando claro, no. Entonces es muy lícito desde el punto de vista de que ellos son profesionales, pero también hay que consensuar con ellos el servicio público. La manera de hacerlo, pues hombre, está claro, sentarnos, hablar con ellos, con el concejal de seguridad y de tráfico,
con Borja del Barrio, con Luis Carlos Salcedo, que es el responsable del tema de las ordenanzas y de las reglamentaciones, y conmigo como teniente alcalde, para lograr consensuar con estos profesionales una salida a eso que nos plantean los ciudadanos. No ha sido posible en esta legislatura, a pesar de tenerlo encima de la mesa, y yo de ser muy pesada con los concejales, porque eso sí que lo puedo, la gente que me conoce lo sabe, soy terriblemente pesada cuando me pongo detrás de alguna cosa. Bueno, pues he sido muy pesada con esto y no he podido sentarme con ellos. Es algo que tenemos pendiente porque es un tema que, siendo público, tenemos que solucionar. Bueno, hay un punto aquí que es mejora del cuidado de nuestros parques, realizando zonas verdes y adecuadas a cada barrio. Es muy genérico, sí. Cuidar los barrios. Y fomentaremos en Medina del Campo como ciudad sede de diversos campeonatos nacionales. ¿Alguno tienen en mente algún campeonato nacional? Aparte que me imagino el de galgos, que todo el mundo habla. Que todo el mundo estamos hablando ahora. Pues, ¿algún otro campeonato? ¿Fomentar algún, no sé, de esgrima, se me ocurre? Por ejemplo, es que tenemos muy buena gente en muchas cosas. Se me ocurre también el equipo de hockey, que es de ámbito nacional y que perfectamente puede acoger distintos encuentros en el ámbito nacional. El Campeonato Nacional de Galgos, el esgrima, como tú apuntas perfectamente. Son muchísimas las disciplinas en las que somos buscando punteros. También un tema deportivo. Que se realicen aquí también un tema deportivo de ese tipo de campeonato, me imagino. Sí, deportivos. Vamos a ver, nosotros en Medina del Campo somos conscientes de que tenemos tanto buenos profesionales como buenos e inmejorables lugares para desarrollar todo esto. Hemos hablado de lo deportivo, porque ahora mismo, como bien has apuntado, desde la sociedad de cazadores está muy avanzado el tema de que podamos tener ese campeonato nacional de galgos. Ojalá, ahí tenemos que estar todos para empujar. Pero se me ocurre que, por ejemplo, ha habido encuentros internacionales en temas médicos y de enfermería, por ejemplo, en el Castillo de la Mota. Sí, sí. Hemos tenido a primeras figuras en esos ámbitos. Hemos tenido primeras figuras en temas de las artes. Somos capaces de tener una semana... Más que campeonatos y congresos sería la palabra. Por ejemplo, se nos ha... Pues a lo mejor más que campeonatos solo, que parece que nos dedicamos solo al deporte, sería campeonatos y congresos de primer nivel. En realidad, a lo mejor, como hemos querido en ese flyer hacerlo todo así como muy... Por eso queremos sí, aclararlo. Que la gente se explique. Y te lo agradezco. Lo que queremos es que Medina del Campo sea capaz de acoger lo que la gente... Eventos. Efectivamente, porque creemos que como gran villa que históricamente ha sido capaz de recoger ferias y de un nivel altísimo, somos capaces de acoger aquí todo lo que quiera venir. Somos capaces de ello. Estos dos puntos están muy unidos porque es la recuperación de nuestros caños, nuestra dehesa, las cañadas, rutas verdes y también dar uso al aula de la naturaleza, famosa aula de nuestros 250.000 bien tirados euros. Bueno, yo me gusta porque nunca se le dio uso. Digo que el día que se le dé uso a mí me gusta, y alguien lo utilice, pues a lo mejor bienvenido, ¿verdad? No eran tan tirados, pero todavía a día de hoy tirados, porque desde que se hizo no se le ha dado uso ni de naturaleza, ni de aves, ni de nada. ¿Ustedes quieren recuperarlo? Claro que sí. Nosotros, como tú bien apuntas, Javier, nos da muchísima pena que se haya gastado dinero de todos los españoles, porque al final, si viene del gobierno, al final sale del medinense en la proporción que le corresponde. Nos da muchísima pena que se hayan hecho esos gastos, que se hayan hecho esas inversiones y que al final lo tengamos ahí muerto de risa, deteriorándose, porque al final lo que no se usa se deteriora y lo que queremos es activarlo. En concreto, este tema, el aula de la naturaleza, está metido en el plan de sostenibilidad turística, en el que estamos inmersos, en esas rutas verdes de paseos que precisamente se pretende que lleguen a esos miradores de aves que tenemos la posibilidad de ver en esas lagunas de las depuradoras y que vemos en determinados momentos del año cómo están, pues, con esas grullas y con esos pájaros tan bonitos de los La gente conoce poco el Edar, pero en el Edar anidan, hay muchas aves acuáticas. Sí, efectivamente, hay una riqueza enorme en flora y en fauna, y además hay una riqueza que yo creo que trasciende, que es la que nosotros podemos enseñar a nuestros chavales. Creo que tenemos la oportunidad de, muy cerquita de Medina, darles una lección de naturaleza muy cercana que ellos puedan visualizar, y que es lo que tenemos que aprovechar. Tenemos esas dehesas municipales en las que ahora, por desgracia, tenemos muy pocas cabezas de ganado que están por allí, pero en las que podemos
realizar otro tipo de actividades relacionadas con la naturaleza, con esa esencia ganadera que tenemos en esta zona y que yo creo que es muy docente para toda la gente, para toda esa comarca, esa gente joven, y de alguna manera fidelizarles en lo que tenemos. Tú imagínate que hay un grupo de chavales que viendo todo lo que tenemos ahí se animan al final a hacer una explotación ganadera, por ejemplo. Pues yo creo que bien merecido tendría el esfuerzo que hagamos. Fundamentalmente para la gente de Madrid, que son los que menos conocen las aves acuáticas. Hay un tema que viene ya de muy atrás, por lo menos ustedes lo han puesto en el punto... Han sido un poquito más honrados, ¿no? No crear... Porque pone, trabajaremos por el inicio del plan de la circunvalación. Porque claro, todo el mundo quiere tener el plan de la circunvalación y lo que nadie sabe es que hay que empezar por el principio. Hay que empezar por el trabajo del ayuntamiento, por los proyectos del ayuntamiento. Claro, esto estamos hablando de que nadie quiere invertir en un dinero que no se va a ver al momento. No sé si estaríamos hablando de en proyectos solo en torno a los 60.000 euros, claro. Pero nadie pone la primera piedra. Llevamos hablando de esto, pero nadie ha puesto nunca la primera piedra para empezar con el proyecto del ayuntamiento. Antes de reivindicar a nadie, tenemos que tener los deberes hechos. ¿Ustedes quieren empezar con esos proyectos, con esas delimitando las zonas, delimitando para luego poder pedir a alguien? ¿Eso es un poco la idea? La idea, desde luego, tú la has expuesto muy bien, Javier. Lo que llevamos viendo a lo largo del tiempo es que quien asume el mando del ayuntamiento tiene un tipo de política bastante cortoplacista. Cortoplacista en cuanto a que lo que se pone a hacer quiere ver los resultados para que al final le redunden en la siguiente legislatura. Es así. Los grandes partidos, la gente que tiene profesionalizada la política, al final lo que quiere es esos resultados que le redundan en su currículum. Y claro, lo que apuntamos aquí, el tema de la circunvalación, es mucho más complejo que todo eso. Nosotros queremos poner las primeras piedras, esos estudios, porque aquí confluyen varias administraciones que son a las que hay que ir llamando a esas puertas para que efectivamente, de una manera, yo creo que, voy a decir, sectorizada en el tiempo, podamos ir desarrollando esa ansiada circunvalación. Es necesaria porque se nos llena la boca diciendo que Medina es una ciudad y tenemos semáforos, pero también tenemos tractores por medio de Medina del Campo. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que solucionar. Cuando pasan los purines por el centro de Medina, pues da muchas incomodidades. La circunvalación que ustedes tienen es... todo el mundo habla de la circunvalación desde lo que sería la estación del AVE hasta unirlo con la autovía. Por el otro lado tienen también a unirlo a la otra autovía, a la otra parte de la autovía también. Nosotros siempre, y además lo hemos llevado en una moción, esa primera actuación uniendo el hospital con el AVE y con la A6, porque entendemos que esa vía de escape es fundamental para el desarrollo logístico, que luego hablaremos de él, y también de conectividad de Medina, pero a nosotros nos gustaría llegar hasta el corredor agroalimentario, nos gustaría llegar realmente unirlo. Efectivamente, porque si queremos un corredor agroalimentario con grandes camiones que entren en las industrias agroalimentarias de ese corredor en el que confluyen varias provincias, realmente tenemos que dar esa facilidad a que esos camiones pasen por ahí. Y por medio de Medina del Campo no es la mejor vía para que transcurran. Tenemos que dar esas alternativas. Al final todos son... creo que los proyectos no son modelos estancos. Todos están interrelacionados. Cuando hablamos del corredor de cercanías tenemos que darle esa vía de escape también. Perdón, el corredor agroalimentario. Tenemos que darle también esa vía de escape a través del transcurso de camiones en esa circunvalación. Bueno, hablaremos ahora de algo que es complejo. Yo no sé si ustedes tienen el proyecto ya hecho. Crearemos un plan especial para la zona de la cerámica, que lo primero que veas al bajarte del AVE pues corresponde a una ciudad amable. ¿Tiene algún proyecto? Pues claro, es lejano la distancia que hay entre el AVE y lo que es ya la entrada de Medina, las primeras casas y demás. ¿Tiene algún tipo de proyecto o sería urbanizar lo que es esa parte de la carretera hasta llegar al AVE? ¿Han pensado en algo concreto? Sí, claro. Nosotros cuando hemos puesto eso ahí es que ya lo tenemos pensado y hablado también. Nosotros cuando bajamos del AVE no queremos ver esa zona en la que hay cascotes, en la que damos la imagen de dejadez absoluta de la villa, pero somos conscientes de que esos terrenos son privados, igualmente que los terrenos de la cooperativa que hay a continuación.
sabiendo los intereses, por ejemplo, de la cooperativa en hacer un desarrollo en esos terrenos, de sacar fuera esos hilos, porque ellos son los primeros interesados en que esos tractores no incomoden a los vecinos pasando por Medina, y están buscando que el tema de la cooperativa, desplazarle a otro lugar de Medina para que los los tractores tengan esos accesos más fáciles. Ellos quieren desarrollar en esa zona algo que a mí me encantó cuando me lo transmitieron, que es un supermercado, pero sobre todo de economía circular, de productores locales. Me pareció algo tan novedoso, tan enriquecedor para toda una zona comarcal en la que tenemos esos pequeños productores de quesos, de vinos, de aceite, en los que pueden ver un mercado cercano en Medina del Campo, y que además esta gente de la cooperativa lleva ya un par de años que lo ha trasladado al ayuntamiento y está buscando la manera de engranarlo urbanísticamente. Me parece que hay que dar ese apoyo, hay que ser valientes, hay que decirles que si nosotros tutelamos el ayuntamiento van a tener posibilidad de implantarse allí. Pero creo que son dos proyectos. Es bonito que haya una de economía circular. Hay muchos productores de muchas cosas, incluso de legumbres, cebollas, hay muchas cosas. Muchísimo. Pero son dos cosas distintas. Por un lado estamos hablando de eso, que puede ser un proyecto, pero por otro lado las entradas tienen mucha más dificultad. Arreglar esa entrada, digo, sobre todo porque en las dos partes, fundamentalmente, en las dos son totalmente privadas. Sí, efectivamente. Y adecuar eso, no sé cómo sería adecuarlo. Pues urbanísticamente hay que hacer las modificaciones, iniciarlas, plantearlas, y al final quien está en el ayuntamiento es quien puede iniciarlas desde el servicio de urbanismo. No hay que olvidar que cuando tú lideras un servicio, al final lo que te gusta lo pones arriba y lo que no te gusta pues lo pones al final del cajón. Eso es así. Entonces, nosotros estamos dispuestos a poner encima de los proyectos ese desarrollo de esa parte. Hemos visto cómo se han hecho requerimientos, por ejemplo, a toda la parte de lo que era la antigua cerámica San Pedro, para esa limpieza que necesitamos. Y sabemos que, que hay voluntad de solucionar ese problema. ¿Que todo cuesta dinero? Por supuesto. Ese requerimiento lo hizo la Junta, si no me equivoco, en su día. En su día, y hace ya bastantes años, por un tema además medioambiental bastante complejo. Pero al final no nos podemos quedar en mirar al pasado. Yo creo que tenemos que ser proactivos y tenemos que por lo menos intentarlo. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros nos encantaría, igualmente que hemos hecho esas pequeñas mejoras en lo que es ese acceso a la estación del AVE en cuanto a carril bici, a esa mejora de conectividad con la zona del estadio, con ese punto de luz. O sea, son cosas muy, muy humildes, muy pequeñas, pero al final es una entrada de Medina por la que entra muchísima población de la comarca y entendemos que es importante tenerla en condiciones. No hay que olvidar además que nuestra estación de alta velocidad brinda un escaparate magnífico para que la gente que venga, sobre todo de Madrid, que lo tenemos a 50 minutos, llegue a Medina del Campo y a lo mejor nos vea como una ciudad amable donde vivir. Desde luego, si llegamos a una estación donde lo que vemos es que tenemos problemas a lo mejor para un servicio público de movilización, donde a lo mejor lo que tenemos también es, no entendemos muy bien, una fábrica totalmente que no sabemos ni de qué, pero todo eso con esa basura y con esas cosas, pues hombre, no es la mejor imagen que queremos dar para que la gente venga. El problema de Medina del Campo es que tiene muchas entradas. Bueno, pero... Tiene dos entradas por la autovía que hay que arreglar, tiene la entrada de Nava del Rey, tiene la entrada de Olmedo, tiene la entrada también de la parte de Moraleja de las Panaderas. Es que el problema de Medina es que tiene muchas entradas, claro, Medina del Campo. Claro, es lo que por eso es necesario hacer un plan, yo creo que agendado en el tiempo y con un cronograma y dando prioridad a lo más emergente. Abrir y dotar de una sala de exposiciones, ahora mismo para artistas locales. Ahora mismo se está utilizando el Centro Cultural Simón Ruiz. Sí, Isabel la Católica se está utilizando mucho para exposiciones. ¿Ustedes quieren poner alguna otra zona, algún otro centro? ¿Habían pensado en algún sitio? Sí, nos gustaría que tuvieran en la zona nos gusta muchísimo el auditorio municipal, lo que es la antesala, porque nos parece que es un escaparate magnífico y que ahí lo podíamos aprovechar para que nuestros artistas locales expusieran de una manera más o menos permanente pues sus obras. No tenemos que olvidar que al auditorio vamos prácticamente todas las semanas a ver alguna obra, alguna actuación, incluso actuaciones de nuestros niños o de aprovechar nuestras la asociaciones. Sinergia.
efectivamente. ¿Por qué llevar a la gente a un sitio alejado a conocer a nuestros artistas locales cuando el primer escaparate le tenemos ahí y le utilizamos prácticamente semanalmente? Bueno, hay uno que es solicitar a la Consejería de Educación nuevas líneas de formación profesional. Eso es solicitar a la Junta de Castilla y León, y en este caso también es el Gobierno el que tiene las competencias, el que va abriendo la formación profesional. Es un punto de buena voluntad, como decimos nosotros. Bueno, buena voluntad y que entendemos que es cuestión de trabajarlo. Hemos visto como en otras localidades sí que se han abierto esas líneas. Nosotros esto lo hablamos antes de que cambiara el Gobierno de la Junta de Castilla y León con el antiguo director general, que luego resulta que se ha quedado también como siguiente en la nueva legislatura. Lo teníamos hablado con él porque lo que pretendíamos era algo muy acorde a las necesidades que nos traslada la hostelería de Medina del Campo, que es abrir una línea de formación profesional reglada para la atención hostelera, para formar buenos profesionales que podamos tener también como profesionales en bolsa de trabajo para las necesidades de la hostelería. Quiero que me cuente un proyecto. El desarrollo del proyecto, que a lo mejor la gente le conoce menos y en una línea no se puede explicar, que es: desarrollaremos el proyecto del mercado de ganados, cuna y nacimiento de nuestra historia. ¿Cuál es ese proyecto del mercado de ganados? Bueno, pues es un proyecto precioso en el que se adecúa el mercado nacional de ganados a la realidad, en la que ya no vienen cabezas de ganado todos los domingos aquí a ese mercado, a esas lonjas donde... Y si vienen con un 10% nos valdría. Ojalá, bueno, digo un 10%. Ojalá con una representación, ¿verdad, Javier? Nosotros que lo hemos conocido, todos esos camiones y la vida que se daba a Medina del Campo de todos esos ganaderos que venían aquí a hacer sus transacciones. Pues sí, nosotros hemos visto que lo que no queremos es perder la catalogación de mercado nacional. Hay muy poquitos en España, Torrelavega, Zafra, y ellos han sabido readaptarse. Creo que Torrelavega todavía sigue teniendo ese mercadeo de ganado presencial, pero por ejemplo en Zafra han hecho y se han quedado muy centrados en el tema del cerdo ibérico. Han hecho... Lo conozco. Sí, pues me imagino que conocerás las actuaciones que hacen y bueno, pues que han dado un nuevo tirón a toda aquella comarca ganadera. Y nosotros queremos un poquito de lo mismo. Y lo que planteábamos era un proyecto que yo personalmente se le di al consejero de Ganadería y Agricultura en una reunión a la que acompañé al alcalde por el tema del corredor agroalimentario. Y yo siempre me gusta llevar en el bolso, llevo ahí de todo, pero ahí llevaba directamente este proyecto. Y este proyecto pues aproveché cuando el alcalde acabó de hablar del corredor agroalimentario con el alcalde de Olmedo, de Cuéllar y tal, pues yo ya me acerqué a despedirme y les di el carpetazo, porque creo que era lo que tenía que hacer. Lo que les pedía en ese momento era que en el presupuesto de la Junta para 2023 metieran por lo menos el proyecto. No me hicieron caso, obviamente, porque no estamos en esos presupuestos. Y entonces el siguiente paso que hice, puesto que en la Consejería de Agricultura al final no conseguía llegar a donde yo quería, pues me puse en contacto con un procurador de Vox que está en la Comisión de Ganadería y Agricultura. Y hay que recordar que en Castilla y León ahora mismo esa consejería la tiene una persona de Vox, además muy cercana a Medina. Claro, que la conoce muy bien, por eso yo iba tan contenta con mi proyecto. Digo, pues seguro que es que lo conoce y me va a decir, pero qué bien lo que has planteado. Bueno, yo como vi que por ahí no tal, bueno, pues lo que te comento, hablé con un procurador de Vox que me atendió fenomenalmente bien y le di el proyecto y le pedí que, por favor, lo necesitamos, que Medina del Campo no podemos perder esa catalogación de nacional y que necesitamos de que ese mercado, pues además pueda acoger ferias agropecuarias, que son un poco el referente comarcal, que a lo mejor podíamos tener exposiciones autóctonas de razas de esta zona. ¿Pero quieren hacer algún tipo de recinto ahí? Sí, el proyecto que os le puedo presentar un poquito así en lo que yo presenté al consejero y luego al procurador, es un proyecto donde convivirían una zona de unas lonjas telemáticas, donde se vería el precio del nacional,
porque es el ámbito que tenemos, de cómo están los distintos mercados, algo que es un poquito más un referente, pues un poquito de curiosidad y tal, porque realmente ya no tenemos esas cabezas aquí para hacer esas transacciones, pero no deja de ser algo muy curioso y que en esta zona en la que estamos pues puede gustar. Y luego aparte planteábamos una especie de museo en la que se viera la transhumancia, un poquito las mestas, todo lo que, por eso decimos un poquito el ADN de nuestra zona, porque no hay que olvidar que Castilla, y en esta zona era donde las mestas con el tema de la lana pues fuimos una potencia absolutamente mundial. Entonces está muy bien mirar al futuro, pero también tenemos que conocer un poco de dónde venimos, y creo que no podemos dejar de mirar en ese sentido. Pero te avanzo más, este procurador de Vox, bueno, pues ya lo ha llevado a esa comisión y lo va a llevar como proposición no de ley adelante para que lo voten en los próximos presupuestos. Imagino los próximos presupuestos, pero sobre todo poner de acuerdo a la gente de la comisión para ir todos a una en defender esto. Entonces yo estoy encantada en que por lo menos Medina Primero no tiene una representación en las Cortes, pero bueno, hay un proyecto ahí que sí que está en las Cortes. Bueno, hablamos de más zonas naturales, el área de las Salinas, un espacio gastronómico con servicios y con espacios culturales. El área de las Salinas tiene, ahora mismo se intentó poner merendero, unas mesas. Ha tenido problemas, lógicamente, con algo que tenemos problemas en Castilla, que son las barbacoas, lógicamente, por nuestro problema con los fuegos. Pero bueno, se dotó de unas mesas en su día. Quieren ampliarlo, esa zona. No sé cuál es el proyecto, cuidarla más, no, sí. No sé cuál es. Desde Medina Primero, cuando llegamos al gobierno municipal, una de las primeras actuaciones fue cerrar todo el tema donde se depositaban esas basuras, en esa explanada de las Salinas, en ese área recreativa, que no hace mucho tiempo, hablo de cuando nosotros empezamos a gobernar con el Partido Popular, eso estaba lleno de basura, de enseres, y era una porquería. Ninguna familia quería acercarse allá a merendar porque eso era un vertedero auténtico. De las primeras actuaciones que hizo David Alonso como concejal de Servicios Generales y de Medio Ambiente fue precisamente sacar eso fuera, sacar unos contenedores fuera, cerrar esos espacios por los que la gente, que al final si quiere entrar, entra, Javier, pero bueno, hacérselo más difícil, y hemos conseguido que sea un espacio limpio. Además, con la policía local hemos incrementado número de visitas. El número de visitas, por supuesto, porque al final hay gente que es incívica y sigue haciendo un poco lo mismo. Tiene el contenedor y deja las cosas abajo para que los animales, al final los perros o tal, lo tiren. Con lo cual, nosotros nos parecía importantísimo que el área recreativa fuera ese pulmón importante que Medina necesita. Ese área también está dentro del plan de sostenibilidad turística, con un espacio hostelero pequeñito. Hablamos de un kiosco que puede incluso salvaguardar un poquito el ver que todo está correcto, o si hay algún acto vandálico, pues notificarlo. Un área de veredas, de paseos, mejor iluminación, porque lo que es la zona de la explanada y donde se ubican esas mesas y esas barbacoas, aunque no se utilicen, pero necesitamos luz, porque al final la gente que se queda en verano, en esos momentos en los que has acabado de cenar y te agrada tanto ese frescor que te puede dar el pinar, pues al final necesitan una luz para estar más confortables. Es dar vida a un espacio que ya tenemos. Por cerrar el medio ambiente, ¿es usted partidaria de hacer algo en el Chopal? En el Chopal, claro, el Chopal hay que adecuarlo a lo que ahora mismo Medina está haciendo. Vemos que tenemos un parque espléndido. Para mí es un parque espléndido. Oigo a otra gente. Por lo menos un sitio espléndido. Para mí sí, porque además es un sitio céntrico, es un espacio en el que hemos recuperado las fuentes. A mí me parecía primordial, así se lo dijimos al concejal, a Borja del Barrio, que tenemos esas fuentes, y por lo que no se ponían en funcionamiento al final era por un tema del sistema de bombeo que estaba defectuoso y que llevaba muchísimos años sin arreglarse. Puede gustar más o menos, pero hombre, yo creo que alguien que se dé un paseo por allí, el ruido de un poquito correr el agua y un poquito el frescor que te puede dar... ¿Pero quieren hacer algún cambio importante en el Chopal, en el modelo, tal y como está ahora, o es verdaderamente lo que ustedes más o menos proponen es
que esté el Chopal curioso. como está, pero que esté bien, bien. Bueno, también hay acciones dentro del plan de sostenibilidad turística. También hay un espacio ahí, un kiosco, una zona donde se puede, las mamás que vayan con los niños a pasear, pues se pueden quedar allí tomándose un café y estar el ratito ese de esparcimiento, porque es que realmente hay ahí terreno para que la gente pueda hacer deporte al aire libre, los niños puedan jugar. Tenemos ese parque ya que se pusieron elementos nuevos, y también queremos activar el tema del auditorio. Ese pequeño auditorio que quedó constituido en la parte hacia atrás, pues queremos de alguna manera organizada hacer cosas con los niños, hacer actuaciones, hacer eventos, y que realmente sea un parque donde los niños tengan su protagonismo, por la cercanía que tiene y por lo céntrico que está. Y al final es un poco lo que tenemos que activar. Intentaremos avanzar más rápido para los puntos por lo menos que necesiten explicación. Yo les recomiendo a todo el mundo que lea los programas. Hay algunos que necesitan menos explicación porque literalmente ya lo pone. Haremos cambios en el servicio de la hora creando un estacionamiento disuasorio en la zona centro. ¿Dónde en la zona centro? Pues eso es necesario, es una reivindicación histórica que hay en Medina del Campo. Yo recuerdo ese famoso parking subterráneo que ya se quedó. Sí, eso se quedó, pero al final estaba en el plan director, o sea, era una de las acciones del plan director del Castillo de la Mota. Estamos hablando de ahí es nada, ¿eh? Entonces, al final todo el mundo desde hace muchísimos años ha visto los recursos. ¿Pero dónde qué podríamos hacer para que la gente aparcara en el centro? ¿Qué espacio? Pues mira, nosotros, y te hablo de conversaciones que yo he llevado directamente con el sindicato UGT, porque hay un espacio justo en el Puente de Hierro. Hay ahí un solar que es de titularidad del sindicato UGT, al que muchas veces los vecinos pues hacen requerimientos de limpieza o nos denuncian vandalismo, porque es una zona pues que se aprovecha para el trapicheo un poquito, está vallado y tal, pero al final tal. Y es algo está que cerca de la vía. Efectivamente. Es el callejón de... Al lado hubo una fábrica de hielo, justamente es lo que da... en la Avenida Constitución, la primera que giras a la derecha, detrás de toda esa zona, que sería detrás, la calle paralela a Claudio Moyano. Efectivamente, la parte de atrás, sí. En ese callejón, bueno, pues los vecinos nos hacen denuncias, nosotros requerimos al sindicato y el sindicato es diligente y lo soluciona. Pero vemos que podemos ir un poquito más allá. Yo le propongo al sindicato abrir esa zona, abrir ese espacio, hacer ahí ese parking disuasorio, en el que daríamos una vida bastante grande a toda esa zona, y además estamos muy cerca, pasando el puente de San Miguel, estamos directamente en la zona comercial y un poquito en el núcleo más fuerte de confluencia de negocios de Medina, en lo que es la zona centro. Una zona donde se aparca mal, por cierto. Sí, bueno. Esa zona, digo, que no tiene mucho aparcamiento ahora mismo. Hay muchos garajes, hay muchos garajes, pero hay muy poquito aparcamiento. Claro, en esa entonces, zona. bueno, sobre todo también por dar solución a los problemas de los vecinos, porque ya cuando nos hablan de inseguridad ciudadana, del trapicheo, de esa suciedad que muchos tienen ahí los contenedores, pero tiran las bolsas al otro lado de la valla, en fin, que genera malestar. Bueno, pues como te comento, yo hablé con los responsables, vinieron a una reunión que mantuvimos aquí con el alcalde, con el concejal de urbanismo y con la propia responsable del servicio, con la arquitecta municipal. También en esa reunión estuvo el secretario del ayuntamiento para ver cómo podíamos de alguna manera hilvanar todo esto. Sobre todo hilado a que con los arreglos de las calles nuevas se ha quitado mucha zona de aparcamiento de la hora. No hay que olvidar que la calle Simón Ruiz, por ejemplo, ya no tiene esos aparcamientos. La parte del Parque de Don Federico tampoco tiene ahora, y son zonas donde antes la gente dejaba sus coches. Entonces, viendo un poco que también tenemos una empresa con la que tenemos que cumplir unos compromisos, yo lo que pretendía era hilvanar un poquito, que la empresa hilvanara un poquito un juego a tres, que la empresa pudiera de alguna manera llegar a un acuerdo con el sindicato, en el que también ampliar mediara las zonas, la zona azul, y que aunque las llevara a la hora, pero ampliar el número de aparcamientos céntricos. Sobre todo por esa zona, que mediara el ayuntamiento para dar una seguridad a todo esto, y al final como quien contrata el servicio de esta empresa, que es la que da la hora. Y bueno, pues había dinero de por medio. Al final el sindicato nos habló de que yo lo que pretendía un poco era patrimonialmente hacer alguna permuta, alguna cosa
así, pero el sindicato al final lo que quería era esa liquidez de esos recursos. Y bueno, estamos emplazados a seguir hablando, no hemos cerrado nada, pero yo creo que es una patata caliente que ahora mismo se tiene en el ayuntamiento, porque no hay que olvidar que la empresa de la hora a lo mejor lo que propone es ampliar el número de años la concesión, porque de alguna manera les tenemos que resolver esta falta de Unas preguntas plazas. muy rápidas. Creamos un circuito de motocross estable, que le llevo yendo hace 30 años y no he visto nunca un circuito de motocross, sí que he visto competiciones de motocross, y crearemos el campo de tiro profesional, donde tanto uno como otro. Pues mira, el circuito de motocross yo creo que está como muy instaurado en esta zona, en la zona detrás del estadio municipal. Es algo que les gusta a la gente, porque yo cuando he tenido ocasión de estar con los moteros que van allí, pues sí que les gusta el espacio, cómo se lo adecuamos por parte del ayuntamiento, cómo les hacemos esas montañas, no sé cómo se llaman de manera profesional. Sí, bueno, al final es montículos, por llamarlo de alguna manera. Montículos, esas zonas donde ellos Para saltan y tal, eso les gusta, esa zona les gusta, pero siempre hacen el mismo requerimiento, que no puede ser algo puntual para un momento, que les gustaría, puesto que tenemos grandes corredores en Medina y en la zona, dar un poquito de continuidad, porque con esos grandes corredores seguramente mantendríamos durante el año pues más competiciones, que al final es generar recursos y posibilidades de riqueza a Medina. ¿Y el campo de tiro? El campo de tiro, esa parte está hacia la zona de Gomendnarro. Un poco en toda esa zona que tenemos muchas hectáreas municipales, y al final no sé exactamente ubicarlo en tal, pero es la zona de Gomendnarro, donde podíamos ver que podíamos mantener eso, porque además es que hay mucha gente que practica esa disciplina, y que efectivamente teniendo esos lugares, teniendo esas hectáreas que tenemos y que disponemos y que no podemos mantener, las propias sociedades o asociaciones se pueden hacer cargo de ello. Yo tengo que, aunque el programa es mucho más extenso, hay cosas que tengo que hablar. Primero, uno de los proyectos donde Olga ha estado más cabezota, por decirlo de alguna manera, más centrada, es el corredor atlántico. A día de hoy, ¿qué posibilidades ve para la viabilidad del corredor atlántico, que el resto de las instituciones se acuerden de Medina para que el corredor atlántico se materialice en Medina del Campo? Pues mira, lo primero de todo, tenemos que saber las intenciones de la Junta de Castilla y León. Lo primero, y te digo porque dentro de la estrategia de la Junta de Castilla y León tenemos que estar nombrados. Y la razón es muy sencilla. En octubre, el plan director desde el Ministerio, desde el comisionado del Corredor Atlántico, ya se va a anunciar. Si no estamos en ese plan director, te puedo decir que luego es como todo en la vida, pero hombre, es mucho más difícil después participar. Medina del Campo está en el Corredor Atlántico. Le guste o no le guste a quien quiera. Estamos en ese trazado. Medina del Campo tiene los puntos que le gusta al comisionado, al ministerio, para hacer viable una plataforma intermodal, que es la posibilidad de la intermodalidad, tren A6, que la tenemos, la alta velocidad, que de alguna manera facilita el acceso de transporte de esas personas que pueden venir a trabajar o simplemente a visitar esas industrias. Eso es otro de los puntos que lo nombra el comisionado precisamente en una jornada que yo hace pocas fechas he podido. Pero la pregunta en del un foro millón, nacional. Sí. Yo es que como lo tengo muy claro, Sí. eso, o sea, como sitio, estrategia, no hay nada como Medina del Campo. O sea, es decir, cuando esto se empezó a hablar en su día, ya estaba Medina del Campo, porque para todo Es el mundo, sitio. técnicamente es. ¿Usted cree que hay voluntad política para que se implante en Medina del Campo? Que es la pregunta quizás del millón. Porque técnicamente no voy a hablar, porque técnicamente es indiscutible. Porque antes de que se hablara de política, se habló técnicamente del corredor. Y Medina del Campo siempre aparecía ahí. Ahora hace falta voluntad política. Olga ha estado en muchas reuniones en este tema. ¿Ve voluntad política para que se materialice la plataforma intermodal? No el corredor, porque no nos lo pueden quitar. Eso el es. corredor no nos lo pueden quitar, Eso y a lo es. mejor ha sido un fallo mío al decirlo. No, Participamos en el corredor atlántico porque somos parte del corredor. Pero la plataforma intermodal, ¿hay voluntad política para hacerla en Medina del Campo? Pues mira, la voluntad política férrea es de Medina primero. Nosotros fuimos quien lo pusimos en manos de una plataforma ciudadana, Pero precisamente. Medina primero no tiene esa llave. Claro, precisamente te digo para que no se contaminara políticamente. Y te digo por qué.
Hace pocas fechas ha estado la consejera de Movilidad en un mitin electoral del Partido Popular y yo solicité en ese grupo del corredor a la concejala de Desarrollo Local que participa en ese grupo, junto a empresarios de Medina, a toda la gente que echamos a andar esta historia. Ahí hay políticos, hay empresarios, hay gente del transporte y yo lancé la pregunta y también un poco la demanda de conseguir unos minutos de la consejera de Movilidad previo o después del mitin electoral para que se reuniera con la plataforma ciudadana, no con los políticos. El sentido siempre ha sido desvincular esto, o sea, para que realmente tener una cabeza tractora importante tenía que ser un movimiento ciudadano, no podía estar contaminado políticamente, porque al final hay intereses. Yo hice esta solicitud en ese WhatsApp que tenemos todos y contestaron 2 personas. Solamente que sería muy interesante y que había que conseguirlo. No se pidió a la consejera esa reunión con representantes de la plataforma ciudadana para ver las intenciones reales de la Junta. Y te digo por qué. Yo en el Foro Nacional, al que asistí hace pocas fechas, en las que estaba el comisionado del Corredor Atlántico, en el que también estaba la consejera de Movilidad, la directora general de Transporte, en fin, primeras espadas del tema de la logística y del transporte. Yo la oí a la consejera decir que ella iba a elaborar el mapa de Castilla y León, porque en Castilla y León no podíamos perder esta oportunidad y que iban a redactar una estrategia en la que ya estaban hablando con industrias agroalimentarias, con industriales, con tal. Entonces, yo le pregunté a la directora general, a Laura Paredes, digo, ¿y Medina está en esa estrategia? Porque no nos habéis llamado. No nos habéis llamado para diseñar ese estudio que tenemos que elevar al plan director. Bueno, estamos trabajando en ello, estamos tal, ya, pero sí, bueno, hay que trabajar. Todavía no hemos llamado a las instituciones locales, pero claro, hay que estar con vosotros y tal. Es que nosotros lo tenemos muy avanzado, Laura, bonita, porque es que nosotros los estudios de carga, el contacto con los promotores, esto lo tenemos hecho muchas cosas. Ahora necesitamos ese apoyo fuerte, institucional, que dé garantía al inversor. A esa industria tractora que al final es la que tiene una naviera o quien tenga que tirar del proyecto. Van a contar con nosotros. Por eso a mí me parecía importante sacar algo de la consejera de Movilidad, pero precisamente para la plataforma, porque creo que tenemos un aval muy importante, que es el del comisionado. El comisionado, el señor Sebastián, es una persona que conoce bien el proyecto porque antes de ser nombrado por el Gobierno ha estado en el grupo de trabajo que la plataforma ciudadana ha estado desarrollando para el estudio de cargas y de posibles promotores para venir a instalarse en Medina. ¿Posibilidades? Creo que sí. La vía, pues la que yo llevo demandando al alcalde desde hace muchísimo tiempo, que es declarar el proyecto de interés regional. La razón es sencilla, porque es que las Cortes, en detrimento de ninguna otra localización, que nosotros no vamos contra otros proyectos en otras localidades, pero sí que de una manera firme la Junta diga que Medina del Campo tiene el respaldo para su presencia intermodal en el corredor. Ahora, también te digo, en contra o sea, he hablado de la Junta, pero tengo que hablar también del Gobierno. Aquí, en una visita de la ministra Reyes Maroto, también quedamos emplazados en hablar con la ministra de Transporte para que apoyara el proyecto. Y tampoco ha llegado. Entonces, voluntad política, Medina primero es quien lo tiene y desde aquí desde luego no vamos a cejar en conseguir algo que creemos que es que además por justicia pertenece a Medina del Campo. Me quedan 3 puntos importantes por tocar y no quiero que se nos pasen. Primero, llega la campaña, todo el mundo habla de impuestos. Programa de impuestos de Medina primero. Sí, ¿le parece bien lo que llevamos? ¿No va a prometernos que nos va a rebajar los impuestos a todos? Yo creo, vamos a ver, a todos nos encantaría decir a los vecinos que vamos a bajar los impuestos, pero hay que ser realistas. Algo que me sorprendió muchísimo
desde el principio de yo estar un poquito más al tanto de las tasas y de los dineros que había en la hacienda local, era que la interventora municipal comentaba que había que subir la tasa de basuras a los vecinos porque era deficitario, era un servicio que ni de lejos llegábamos a cumplir con lo que teníamos que pagar por él. Yo siempre me he negado en redondo a subir esa tasa, a pesar de que conozco perfectamente que es deficitaria, pero ¿cómo le voy a decir yo a un vecino que con todas las quejas que da de la limpieza le voy a subir la tasa? Yo no tengo esa... O sea, la política en impuestos que propone Medina Primer es un poco seguir en la línea que estamos ahora. Sí, porque hemos trabajado ahora que hemos estado gobernando con el Partido Popular, hemos hecho mejoras en las tasas, hemos hecho bonificaciones en el ICIO, en el IBI, por implantación de empresas, también por el tema medioambiental, un poco el impuesto ese que llamábamos por las placas solares, esa bonificación del IBI, precisamente para quien pusiera ese tipo de energía en su casa. Creemos que la vía es, sobre todo, estar muy al tanto de lo que podemos optimizar y mejorar en tributos a los vecinos. Yo tengo todos mis coches, que son 2, en Medina del Campo, les tengo tributo aquí. Sé que es más caro que en otras poblaciones, lo sé, pero tenemos que contribuir a la hacienda local. La manera en la que se puede hacer, pues a lo mejor esos coches antiguos que ya no se utilizan, que tienen una carga contaminante alta, bueno, pues ver de qué manera podemos, puesto que la gente ya no les utiliza, pero que tampoco les puede cambiar, ver un poco cómo podemos hacer ciertas bonificaciones, adecuarlo un poco, los tractores, hablaba un poco de tal, pero realmente poco margen de maniobra hay en el IBI, no te voy a contar nada que tú no sepas. Si catastralmente ya tenemos una catalogación y me refiero que tal, pero no obstante, nosotros llevamos en el programa que vamos a seguir buscando adecuar los impuestos. Yo no puedo comprometerme con los vecinos de Medina del Campo a decir que les voy a quitar impuestos o que se les voy a abaratar si no es posible, pero sí me comprometo con ellos a buscar otras fuentes de ingresos a lo que es la hacienda pública. Por último, antes de dejarle el minuto, sí que quiero hablar de industria y empleo, porque creo que es uno de los caballos de batalla que está esperando todo el mundo. ¿Qué propone Medina primero, sobre todo en empleo y en industria, para que volvamos a ser un atractivo? Bueno, pues desde luego la oportunidad que tenemos con el plan territorial es grande. Era algo que históricamente Medina llevaba reclamando desde hace mucho tiempo y que por fin estamos viendo cómo estamos empezando a tener ese suelo industrial catalogado, porque esas catalogaciones excepcionales de suelo rústico en algunos momentos determinados, yo creo que la Junta ya va saturada y ya se ha negado, no va a hacer más. Entonces, claro, por ahí no podemos tirar. Tenemos de alguna manera que recalificar ese tipo de suelo y dar la oportunidad a las empresas que ya están instaladas a expandirse. Aquí tenemos empresas importantes de calado internacional y tenemos que facilitarlas el que puedan expandirse, y eso es a través de facilitarles esos servicios con ese suelo industrial. Al final, lo que tenemos que dar es la confianza a la gente que quiere venir a invertir a Medina del Campo de que estamos a la altura, de que somos capaces del tema del agua, tan importante para las depuradoras de esas empresas, de que tengan ese caudal de agua importante, que tengan tanto las aguas limpias como las aguas sucias, que tengan un buen acceso desde ese corredor agroalimentario, desde esa posible circunvalación a futuro en la que ellos puedan también sacar esas materias primas. Desde luego el tema de la intermodalidad es fundamental, por eso muchas de esas empresas están mirando a ver qué pasa con el tema del corredor atlántico, con esa plataforma intermodal, porque se me ocurre, por ejemplo, la empresa de MADE. Esa empresa, cuando la gente de la plataforma ciudadana contactó con el dueño, dijo: a mí que me lo traigan hasta la misma puerta, que es que son muchísimas las toneladas que llevo, y fíjate tú el transporte de todo ese tipo de materiales pesadísimos, que son los que utiliza esta empresa emblemática, importantísima de Medina, cómo a esta empresa de alguna manera se le facilitarían las cosas. Yo creo que todos son puntos que tienen que estar
sinérgicamente entrelazados. El tema de facilitar, el tema del suelo industrial, el tema de que la gente de esas empresas importantes vean que efectivamente estamos en disposición de atraer el tema del transporte por ferrocarril que están deseando todos. Hemos visto hace poquitas fechas cómo hemos aprobado precisamente ese plan de la zona de ABN, de otra gran empresa de Medina del Campo, donde va a haber disposición de suelo industrial también allí para empresas que se quieran implantar. Y yo creo que es lo fundamental, dar confianza. El Ayuntamiento de Medina del Campo tiene que ser la puerta en la que la persona que, bueno, por diferentes intereses o curiosidades quiera acercarse a Medina del Campo, tiene que ver que todo son facilidades. Por eso nosotros también en nuestro programa electoral lo que llevamos es una figura de una persona que acompañe a estas personas, a estos promotores, durante todo el transcurso del devenir de esas licencias, de esos planteamientos, de esas modificaciones a veces que son farragosas administrativamente, pero un interlocutor que directamente le sepa informar a esa persona de cómo está su licencia, de unos plazos y de efectivamente, porque al final el que expone es esa persona que está planteando ese tema administrativo en el ayuntamiento, el que está exponiendo su dinero y es al que le tenemos que dar esa agilidad y generarle esa confianza. Pues Olga, muchísimas gracias, pero yo quiero dejarle un minuto para que hable a la cámara y le pida a los medinenses, le diga por qué deben de confiar en Medina primero y por qué deben depositar el voto o esa papeleta en su partido político. Le brindo ese minuto. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Bueno, pues yo les diría a todos los medinenses que los vecinos de Medina, unos estamos en primera línea exponiéndonos, poniendo nuestra cara para que en muchas ocasiones pues nos la partan, pero porque tenemos un interés en desarrollar Medina del Campo y nuestra comarca, el sitio donde vivimos y donde queremos seguir viviendo. Hay algunos que estamos en primera línea, pero luego hay muchos que están en segunda línea y son ustedes. Son ustedes los que con su voto, si ustedes quieren, pueden dar la oportunidad a Medina primero, una confluencia ciudadana, con gente de confianza, gente que todos ustedes cuando han visto la fotografía de nuestro programa electoral, ven que todos somos vecinos de Medina del Campo, a todos nos pone el nombre, a todos nos relacionan con familias o con empresas o con actividades. Pues ahora son ustedes los que con su voto pueden cambiar la deriva de Medina del Campo. Yo les insto a que confíen en Medina primero, que es un equipo de personas, es un equipo humano que está muy implicado y con una ilusión enorme en desarrollar Medina del Campo, en el que todos vamos a una sabiendo que es difícil, pero que con esa ilusión y creyéndonos que Medina es el mejor sitio y sobre todo queriéndonos un poquito más también, porque yo creo que los medinenses nos tenemos que querer un poquito más, podemos conseguir ese cambio de rumbo de Medina del Campo. Por eso nuestro eslogan en esta campaña es: si tú quieres, podemos cambiar Medina del Campo. Yo espero que ustedes quieran, que confíen en este gran equipo humano que conforma Medina primero, que nos voten y que lideremos los próximos 4 años el Ayuntamiento de Medina del Campo. Pues Olga, muchísimas gracias por haberte acercado. Nos quedará un debate el viernes, este viernes que viene, y bueno, les deseo como a todos que puedan llevar y transmitir su mensaje y que cada uno por lo menos tenga la oportunidad de exponer lo que quieren hacer en Medina del Campo para que los ciudadanos tengan mayor conocimiento a la hora de depositar su voto. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar en Onda Medina, a todos los espectadores de Telemedina. Seguiremos con nuestras entrevistas porque aquí en Medina del Campo, en Onda Medina, en Telemedina, hablamos de Medina y comarca, hablamos de lo nuestro. Muchísimas gracias.